presidente de CEP. El director de Centroamérica y Norte de Sudamérica, o gerente regional, no sé cómo ustedes. De CEP. En realidad el puesto es Channel Manager, sí, de CEP, pero para que la gente... Maximiliano, ¿cómo está en estos momentos la parte de seguridad informática en el mundo y sobre todo a nivel de Latinoamérica? Bueno, hay varias cuestiones a analizar. Nosotros hoy en el evento del CEP Security Day, que es un evento que realizamos todos los años, este es el 7º año consecutivo que lo vamos a hacer y venimos aquí a Barranquilla, vamos a presentar parte del informe y hay varias cuestiones. Hay algunas tendencias que se van a seguir repitiendo, como es el ransomware, que es esto del secuestro de datos, esto de que llega un correo que engaña al usuario y a partir de ese engaño el usuario hace un clic, se cifran los datos de la PC, se cifran los datos del dispositivo móvil y a partir de ahí se le pide una suma de dinero para devolverle el acceso a esa información, sean sus fotos, sean sus contactos, sea la información de la empresa. Eso se va a mantener. Ahora, ¿qué pasa? Hay cuestiones nuevas que se dan a nivel mundial y es esto de que el Internet de las cosas, los objetos no tradicionales, como ser un auto, como ser un reloj, como ser estos dispositivos médicos implantables como un marcapaso, se empiezan a conectar a la red, empiezan a actualizar sus sistemas desde Internet y eso le da a los atacantes la posibilidad de tomar control de esos objetos. Con lo cual esto empieza a ser un poco más delicado, entonces lo que nosotros visualizamos a mediano y largo plazo son amenazas de este tipo, del ransomware, que nosotros empezamos a llamar ransomware de las cosas o shareware, en donde la característica principal no es el secuestro de la información, sino el secuestro del uso del objeto. ¿Qué significa? Que en un mediano o largo plazo en algún momento va a haber amenazas que no te dejen acceder a tu automóvil o manejarlo, conducirlo, si no pagas una suma de dinero. Y en el caso de los dispositivos médicos implantables, como dijimos, que exista la posibilidad de que un atacante pueda modificar los parámetros de estos dispositivos. Y bueno, estamos hablando de temas delicados como la vida. Entonces, eso, el ransomware de las cosas es otra tendencia. Después, por otro lado, otro aspecto que mencionamos en el informe de tendencias es el incremento de vulnerabilidades críticas en las redes corporativas, aumentaron un 40%, entonces a futuro esperamos que estas vulnerabilidades sean explotadas por los atacantes porque conocen de la existencia de ellas. Y por último, el tercer aspecto es que se va a seguir aprovechando la desinformación del usuario. Si las empresas no implementan planes de capacitación para que los usuarios conozcan de las amenazas, los atacantes van a seguir buscando por ese lado para entrar a las empresas. Hoy, 6 de cada 10 empresas en Latinoamérica no realizan actividades de concientización. Entonces ahí hay un aspecto importante a mostrar y de eso vamos a estar hablando hoy en el evento. ¿Y qué recomiendan ustedes a los usuarios y a las organizaciones para que no sean vulnerables en sus redes? Bueno, la vulnerabilidad de las redes, desde el punto de vista de la educación del usuario, lo que recomendamos es implementar un plan de concientización periódico, no una capacitación aislada, sino mantener en el tiempo estas capacitaciones, buscar temáticas que a los usuarios les interesen, no hablar solamente de lo que le interesa a la empresa, no sé, de cómo comportarse en la computadora, de cómo configurar una contraseña, sino también educar a los usuarios de que hay amenazas en Facebook que pueden afectar a sus hijos y desde ese lugar tal vez la gente se enganche y dice, uy, esto me puede afectar a mí, entonces engancharlos, como decimos nosotros, en ese sentido. Y desde el punto de vista de la tecnología, implementar tecnología de cifrado de datos para evitar la fuga de información y por otro lado implementar soluciones de DLP que también son soluciones para evitar que la información sensible caiga en manos de atacantes. O sea que ya no es ni seguro ni siquiera estar en el computador de la propia casa de uno o de la oficina, porque todo es vulnerable, ¿no? Sí, tampoco la idea es asustar a la comunidad, sino tomar conciencia. Sí, existen muchas vulnerabilidades, por ejemplo, en el sistema operativo Android de los teléfonos salen 300 variantes nuevas de malware por mes, entonces es una cantidad importantísima y estos son los sistemas que usamos para guardar las fotos de nuestros hijos, para guardar la contraseña de nuestro banco y también información sensible de la empresa. Entonces, agujeros de seguridad existen, la seguridad en un 100% no es posible, pero sí es posible minimizar esos riesgos a partir de la educación del usuario y la implementación de tecnología en las empresas y en nuestras casas, también. La parte de WhatsApp también está siendo ya vulnerable, ¿verdad?, por estas personas.
Bueno, WhatsApp ha ido mejorando sus niveles de seguridad. Por ejemplo, hoy la información viaja de manera cifrada, entonces eso también mejoró los estándares. Lo que pasa con WhatsApp, a ser una empresa muy popular, es que muchas amenazas, muchos engaños llegan a través de esta aplicación. Entonces hace muy poquito surgió un engaño de Netflix, no es de Netflix, sino usando el nombre de Netflix, en donde se le proponía al usuario: si haces clic acá, vas a tener un año de Netflix sin cargo. Entonces el usuario hacía clic, después le decía, bueno, para tenerlo, compartí esto con 10 usuarios. Y si querés, descargate esta aplicación. Y finalmente poné el número de tu celular en este formulario. Entonces terminan suscribiendo ese celular a un servicio premium SMS para consumirle el crédito sin que el usuario se dé cuenta. Y al final no le dan ningún año gratis de nada. Y esto llega por WhatsApp. Y hay un montón de cadenas parecidas que también llegan a través de esta aplicación, básicamente no por ser vulnerable, sino por ser popular. Bueno, y háblenos de la seguridad con nuestros hijos, que nos comentó la vez pasada que estuvieron acá. Sí, bueno, el tema de los consejos para los papás, el primer consejo que nosotros queremos dar tiene que ver con que los papás, como decimos en el set, se tienen que volver papás digitales, ¿no? En la medida que los papás se vayan acercando al uso de las nuevas tecnologías, van a entender cómo controlar y, digamos, educar mejor a su hijo. Entonces, de repente, investigando cómo se configuran las redes sociales, investigando qué tipos de amenazas existen hoy, como por ejemplo los perfiles falsos que hay en las redes sociales, en donde estos perfiles falsos, estos delincuentes que están atrás de estos perfiles falsos, se comunican con nuestros hijos. Cuando los papás conocen que existen este tipo de amenazas, pueden hablar con los hijos y decirles: no todos los perfiles que hay en internet son verdad, no todas las cosas que hay en internet es real, entonces mucho cuidado. Eso es un consejo. Hoy, por ejemplo, está en boga todo el tema de la ballena azul, que es una amenaza que básicamente impacta en la adolescencia, porque es un estadio del ser humano complejo, porque bueno, hay todo un tema de expectativas con respecto al futuro, entonces vienen estas pruebas, estos desafíos que son como aprobaciones de la conducta del adolescente, que eso le va generando algo en el ego que a esa edad es necesario, pero bueno, no deja de ser un acoso, y en estos casos lo que recomendamos es que los papás revisen los perfiles de los contactos de nuestros hijos, ver si hay algún perfil raro, algún perfil que sea sospechoso, por ejemplo, que tengan en el muro poca actividad, o que tengan contactos que sean todos niños o todos niñas, o algo que nos llame la atención, poner la PC en algún lugar visible para ver exactamente qué hacen los chicos, instalar herramientas de control parental para definir a qué sitios acceden, en qué horarios, qué aplicaciones pueden utilizar, y lo más importante en estos casos es que los papás puedan hablar de esta nueva amenaza, de lo que está pasando, para que los chicos no caigan en este engaño. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, ahora... Les habló Janet Ferreira para Te lo cuento ya.